Hola, bienvenidos a Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre, donde encontrarás temas relacionados a educación, neurociencia y otros temas asociados al crecimiento personal y profesional. Academia Podcast. Vamos al episodio de hoy. Amable audiencia de Academia Podcast, bienvenidos una vez más a nuestro programa de la semana. En la presente edición abordaremos un tema de mucha actualidad e importancia: educar en tiempos de cambio, la escuela del siglo XXI. Hoy tenemos como invitado a un gran personaje, un líder global que ha dedicado toda su vida a la educación, a la literatura y al servicio de la humanidad, el doctor Carlos Hugo Gallido Chalén, periodista, abogado, presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, ganador de diversos premios internacionales en educación, la literatura, la poesía, en Egipto, en Grecia, en España y otros países. Ha sido declarado Patrimonio Cultural vivo en la nación o de la nación por el Instituto Nacional de la Cultura de Lima, Perú. El doctor Carlos Hugo Gallido Chalén nos acompaña desde Lima, Perú, para hablar respecto a un tema muy de actualidad y consideramos de mucha importancia, relacionado a la educación en tiempos de cambio, la escuela del siglo XXI. Empecemos. Apreciado doctor Carlos, presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, un honor tenerlo en el programa Academia Podcast para hablar de un tema tan importante en el siglo XXI, en la actualidad y la era de la inteligencia artificial, como es la educación en tiempos de cambio, la escuela del siglo XXI. Bueno, mucho gusto, mi querido amigo David Ocampo, mi gran amigo. Muchísimas gracias por esta invitación para tratar un tema que generalmente los políticos evitan, pero los intelectuales, los que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la educación y en la cultura potenciamos y creemos que es vital, es fundamental para el futuro de cada país y del mundo, para el futuro de la humanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Inmovilizarnos, seguir arrastrando antiguos prejuicios que no conducen a nada, y definitivamente creemos nosotros que la clave está en el cambio de paradigmas. Porque si nosotros arrastramos los viejos paradigmas que han posibilitado la pérdida de los valores y ignorado la lucha contra la corrupción, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, ¿pero dónde se tiene que hacer eso? ¿Entre los políticos? ¿Entre los que cuando van a elecciones nomás se acuerdan de la educación y de todos los temas posibles? Nosotros hicimos el año pasado, publicamos a nivel mundial un libro que se llama El Contrato Social, Nuevo Pacto de Naciones, en la que, bueno, no hablamos como Rousseau, que hablaba del contrato social,
sino alegamos que la base de ese contrato social es el contrato moral. Y consideramos humildemente un aporte a la humanidad con las bases que a nuestro parecer pueden servir para la renovación ideológica, ética, social y política del planeta. Entonces, a través de un análisis antropológico social que rebasa los pormenores de la filosofía rusodiana del contrato social, ese ensayo que gracias a Dios, la crítica ha considerado con razón o no un acto histórico contemplativo del tránsito de las sociedades del mundo hacia un mejor destino y un aporte de la flagrancia de la ciencia histórico-social para cambiar los viejos arquetipos, a eso nos estábamos refiriendo al comienzo, que han hecho de nuestras sociedades un espacio inconsecuente para la generación de grandes perturbaciones y desgracias, sobre todo en el manejo de la cosa pública y los otros componentes de la ética y la moral social. Es cuando entramos a hurgar en lo que han sido las sociedades del planeta desde que se entendieron bajo acuerdos expresos y a veces consolidados por el derecho consuetudinario para gobernarse entre sí. Y llegamos a una conclusión inequívoca, que es necesario reconceptuarlo y demarcarlo todo, pero sobre la base de un contrato moral en cuyos aportes el caos social es previsible, pues al fin de cuentas, haciendo un análisis social, es lo único que ha logrado fomentar desde sus plataformas inmundas por encima de todas las máscaras que las ideologías escriben, la deshonestidad, la inmoralidad, el egoísmo social y la corrupción. Muchas gracias, mi querido maestro, doctor Carlos Hugo. Sin duda, una reflexión muy interesante la que nos comparte respecto a la necesidad de una transformación profunda en la educación tradicional para afrontar las demandas del siglo XXI. Su perspectiva, su punto de vista sobre la importancia de fomentar los aspectos relacionados a la educación tradicional y el cambio de la nueva escuela, pues a partir de incorporar a la educación de estos aspectos que incluso usted plantea en su libro, El contrato moral. Entonces, consideramos que es un tema importante de reflexionar en torno a proponer una nueva escuela para el siglo XXI. Partiendo de estos aspectos y de una visión transformadora que permita fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, como pilares fundamentales para formar nuevas generaciones para un mundo que está en constante evolución. Doctor, ¿cómo puede la educación actual, es decir, la escuela actual del siglo XXI, formar estudiantes no solo para adaptarse a los cambios actuales, sino fundamentalmente para liderar estos cambios? Bueno, yo pienso que el interés moral de la escuela, el colegio, la universidad, debe ser el mismo de la comunidad, toda, y del país. Yo hablaba con una Universidad 10 de México, y ellos tenían un concepto que a mí me parece un concepto social muy hermoso, porque los actuales indicadores permiten establecer que en la actualidad hay una desconexión ético-moral entre docentes, estudiantes, trabajadores, empleadores, que genera un distanciamiento, una desconfianza entre uno y otro, porque cada cual se mueve según sus propios intereses y perspectivas, ¿no? Y entonces, pero la universidad, la escuela, debe recuperar su responsabilidad social. ¿Qué significa? Que sobre la base de ese concepto del contrato moral, que la universidad no solo, porque mira, aquí no sé si pasa con ustedes en Bolivia, pero se genera una serie de carreras
que te las enseñan en la universidad virtualmente o de manera subjetiva, pero no existe esa responsabilidad para sacar a la persona de su círculo vicioso y generar el concepto de la educación transmitiendo ideas, pensamientos, sentimientos, y sobre ese contrato moral del que nosotros hablábamos. Entonces, hay una desconexión total, eh, si bien es cierto, no se puede generalizar, pero resulta eh, evidente que perjudica la aspiración a la excelencia del proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, el prestigio académico, material y moral de la universidad, la escuela, el colegio, etcétera, y los propios profesores, ¿no? Y eso ayuda a generar los conceptos de la corrupción, que ya no solamente son políticos, pues, sino que son generales, que se dan en todas las áreas, que se la dan. Entonces tenemos, por ejemplo, en el campo de mi profesión, de abogado, a nosotros no nos enseñan con el rigor moral de un contrato moral para decir, oye, mira, tú no tienes que defender pues a narcotraficantes, a asesinos, a violadores, ¿no? Entonces, no hay un filtro que pueda servir, como también en el caso de los ingenieros, de los arquitectos, de los mismos profesores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es activar los resortes ese contrato moral para cambiar los índices que nos afectan y racionalizar el tema al punto de que tenemos que ser más realistas en la educación de acuerdo al siglo XXI. Así es, doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, pues sus reflexiones son un llamado profundo, diríamos, a la introspección, a la revisión de nuestras prácticas pedagógicas, pues nos confrontan con la necesidad ineludible de alinear la educación con los avances del siglo XXI. Y precisamente en ese escenario de profunda transformación educativa, querido doctor Carlos Hugo, ya para ir cerrando este enriquecedor diálogo, ¿cuál, desde su punto de vista, desde su experiencia, cuál es el papel del docente y cómo debería reinventarse su formación y su desempeño en el siglo XXI? Sí, mire, es interesante la pregunta porque el trabajo del contrato moral involucra a todos. Si nos dicen los políticos, no, mira, ¿sabe qué? Vamos a seguir con los mismos esquemas y arquetipos de la educación del siglo XX o del siglo XIX, aunque hay expresiones de educación de otro siglo, como en el siglo XIX, que era el tiempo de Spinoza, por ejemplo, un filósofo, ¿no? Que se nos adelantaron al tiempo y se nos adelantaron a los viejos prejuicios de limitaciones morales y religiosas que eran manipuladores, pues, ¿no? Y entonces, Baruch Spinoza decía, no, yo no digo que no, yo no me voy en contra de las ideas de esas. Yo lo que digo que hay que pensar y razonar. ¿Por qué es que, por ejemplo, Mateo, Lucas y Juan, que eran los que escribieron la Biblia, dicen cosas distintas? Dicen cosas tan distintas. ¿Cómo es posible que digan que, por ejemplo, Jesús fue crucificado y luego digan que los que estaban cerca de Jesús eran unas determinadas personas y otros repitan o digan lo contrario o conceptos totalmente diferentes? ¿Por qué? Porque no había ese testimonio personal, pues. Si usted tiene el testimonio personal, usted lo dice y le consta, pues. Pero hay muchos de los que han escrito la Biblia, no les consta esas realidades y entonces pasa lo que le pasa pues al historiador, que por ahí le contaron las cosas desde lejos y las repite y las cree, termina convenciendo a los demás que sí son ciertos.
Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa en la educación. Si nosotros no tenemos esa coherencia de entender que, que esto lo involucra y que el profesor es importantísimo, pero también el alumno, pero también el padre de familia, pero también el dirigente, pero también el gobernante, pero también el político. Entonces es un trabajo de todos, como el mismo trabajo de la paz, que es por ejemplo, ¿cómo yo puedo, desde mi estrato social, contribuir para que uno de los elementos terribles en contra de la paz, que es el hambre de las personas, de la humanidad, se pueda superar? Trabajo colectivo, es un trabajo de multidisciplinario, es un trabajo que involucra pues hasta las religiones, pues que tienen riquezas que no usan para que 5 millones de niños anualmente se mueran de hambre. Es decir, Entonces, que la educación o que la formación de los profesores tiene que ser en función a una contextualización y en base a las necesidades exacto, propias no de la aislado, sociedad, ¿no? no hay nada, sino que esa recomposición moral para la búsqueda, para la recuperación de valores, porque ya lo hemos perdido, ahora le decimos bueno lo malo bueno, eso es hasta bíblico, ¿no? Exige esa apretada de tuercas en todos estos sentidos, incluyendo el sentido de la ética, la moral, la recomposición, de la capacitación. Necesitamos que nuestros profesores superen los límites de la mediocridad y aborden la educación desde el punto de vista multiforme, multidisciplinario, al punto de que, como les digo, sientan que la responsabilidad social es prevaleciente en su trabajo, pero tenemos graves problemas. Tenemos los problemas de los profesores que son mal pagados, que son mal reconocidos, que dice, bueno, estudia ya, pues, para profesor, pues, no te queda otra alternativa. Y al hacer eso y al decir eso, estamos rebajando la dignidad del profesor, a quien debemos recomponer en su función didáctica, pedagógica, para poder ser parte principal de ese engranaje que nosotros buscamos. Bien, muchas gracias, estimado doctor Carlos Hugo. Tras Gracias a ustedes. este revelador intercambio de ideas, sin duda el doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, o en todo caso, tras este intercambio de ideas con el doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, podemos concluir que la educación del siglo XXI se encuentra en una encrucijada importante, ¿no es cierto? Donde demanda una revisión profunda de sus Una pilares revisión. adicionales, como bien señala Ken Robinson en su obra El Elemento, pues la educación tradicional a menudo, como usted mismo dijo, sofoca la creatividad, el talento individual, muchas veces al imponer un modelo único de educación para todos, ¿no es cierto? No, ese es un error, pues, En este sentido, absolutamente. creemos que la principal transformación que necesita la educación es, sin duda, repensar las prácticas educativas, las metodologías pedagógicas, de modo que nos Y sobre permita todo adecuarlas al principio de predominio de la realidad. cómo pensar y repensar, cómo pasamos de un paradigma de transmisión pasiva de conocimientos a uno que fomente activamente la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. En este contexto, pues sin duda, las reflexiones del doctor Carlos Hugo Garrido pues son muy enriquecedoras, pues que nos permiten repensar la educación en el siglo XXI. Pues en definitiva, sus reflexiones, sus puntos de vista en relación a lo que es la educación en la actualidad, la escuela del siglo XXI, nos
ha hecho reflexionar y sin duda han sido enriquecedoras sus perspectivas en relación a los diversos autores e inclusive a partir de sus propios aportes en su libro El contrato moral, que plantea que es importante incluir en el sistema educativo el aspecto de los valores, la humanización de la educación, que sin duda son elementos importantes. Estos aspectos pues, nos invitan a una acción decidida para construir una escuela del siglo XXI que responda verdaderamente a las exigencias de un mundo en constante cambio, preparando a los estudiantes no solo para el presente, sino para un futuro que ellos mismos ayudarán a moldear. Sus palabras finales, apreciado doctor Carlos Hugo. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, a mí me gustaría terminar planteando lo que decía Eduardo Galeano en su libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, en donde sostiene que quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen, porque el mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y como una promesa. Esos conceptos deben ser superados para entrar a las posibilidades de la educación del siglo XXI que beneficie a la humanidad y al planeta. Eduardo Galeano, con su pluma a veces extrema, llega a decir que el mundo al revés desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y aumenta el canibalismo. Cuando un delincuente mata por una deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas y plan de ajuste, la ejecución de un país endeudado cuando la tecnología internacional decide liquidarlo. El arte de engañar al prójimo que los estafadores practican cazando incautos por las calles llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. Y entonces nosotros tenemos que avivarnos o sacar las máscaras para entender de una manera más racional y justa las cosas, sobre todo el gran tema de la educación del siglo XXI, y porque si no estaremos siendo cómplices de ese sistema de pensamientos y de arquetipos que no nos sirven para nada, sino para retrasar nuestro progreso espiritual y material y moral. Doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes. Y inspirarnos con sus reflexiones. A nombre de todo el equipo de Academia Podcast y nuestros oyentes, expresar nuestros agradecimientos por regalarnos un espacio precioso de su tiempo. Y gracias también a nuestros oyentes por seguirnos y no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestros programas. Eso es todo por hoy en Academia Podcast. Hasta la próxima. Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre.